Bienvenidos, queridos amigos, muy buenas tardes, 13:05 y estamos comenzando una nueva edición aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, este 26 de junio, a solo 3 días de las primarias del oficialismo, en este día jueves, en que además se acaba legalmente la campaña, último día de franja, último día en que se puede hacer propaganda electoral, por supuesto en tiempo además de veda de encuestas, no puede publicarse teóricamente ni una encuesta de las que se han dado a conocer. Usted habrá visto alguna de manera confidencial y por lo tanto vamos a conversar en este jueves de historia, como es habitual, junto al profesor Alejandro San Francisco sobre las primarias, el impacto que pueda tener, dentro de qué marco o proceso histórico y político se inscribe esta primaria del oficialismo, qué escenario podríamos tener el lunes, a qué se parece lo que vamos a vivir este domingo en la historia de Chile. De eso y mucho más en este jueves de historia. Partimos saludando al profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad Católica y de la Universidad de Tarapacá, coautor del proyecto de la historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, profesor, ¿cómo estamos? Muy bien, pues Tomás, qué gusto escucharte, qué gusto verte, porque creo que no te voy a ver en algún tiempo. Así es, estaremos descansando en algunos días más. Pero el día jueves va a estar acompañándonos Carlos Sublet y el profesor José Ignacio Palma, así que la conversación va a seguir estando... Buenos cabros, tuvimos un programa en marzo. De primer nivel, así es. Entremos de lleno, Alejandro, quedan 3 días para las primarias. Lo comentábamos la semana pasada, es una primaria que termina con un tono un poquito más elevado del que partió. Toá buscando diferenciarse de Jara. Parecería ser que la gran disputa es Jara-Toá. Todo indica que Jara se habría pegado un salto sacándole cierta ventaja a Carolina Toá. Primero, para la izquierda, ¿qué significa la primaria del fin de semana? ¿Dónde se juegan las claves? ¿En la participación? ¿En el triunfador? ¿En la foto de la noche? ¿En si surge un candidato adicional dependiendo del resultado? ¿Cómo ves esos factores que se comentan? Lo que digo lo voy a decir en un sentido positivo. Todo vale. Es decir, lo primero que vale es quién gana. Es decir, no es lo mismo que gane Vinter, Jara o Toá. Son 3 resultados distintos dentro de un esquema unitario, que es el que han planteado como postura ante el país. Eso es lo primero. Lo segundo que se juega, que es consecuencia de lo anterior, es la hegemonía o superioridad numérica de un partido respecto de otro, o de una familia política respecto de las otras. Esto partió con un triunfo tremendo del Frente Amplio cuando el diputado Gabriel Boric ganó las primarias a Daniel Jadwe, y se ha mantenido hasta hoy. Lo que se advierte es la pérdida de esa hegemonía por parte del Frente Amplio, y que no solo debiera tener resultados en las elecciones del domingo, sino también en las parlamentarias. Lo tercero que se juega son los efectos que pueda traer esto en las candidaturas alternativas, particularmente la de Chile Vamos y la del Partido Republicano. Es decir, la afecta más si gana uno o si gana otro, en qué medida. Ahí hay un tercer elemento. El cuarto es en la participación que haya en las elecciones. Si tú lo miras en proporción de electores respecto de las primarias del 2021, deberían votar como 3 millones de personas. Pepe Out dice que van a votar más de 2 millones. Otros dicen que la cosa no ha aprendido. Yo creo que sí se ha producido una mayor motivación en los últimos días, y vamos a ver cómo termine. Yo creo que hay un cuarto factor relevante en la cantidad de gente que vote. Un quinto factor es el relato. ¿Cómo se va a explicar lo que ocurra el fin de semana? Luego viene los efectos, es decir, van a surgir candidaturas alternativas por la izquierda si gana Toá, por el centro si gana Jara y cosas por el estilo, y podríamos seguir con otras de aquí a fin de año, pero supongo que tendremos más programas de aquí en adelante. Alejandro, una pregunta, ayer lo conversábamos, creo que lo plantea Juan Pablo Rodríguez, el director ejecutivo de la Fundación Piensa Valparaíso. ¿Cómo puede afectar a la magnitud de participación del fin de semana el hecho que vengamos con el vuelito del voto obligatorio? Porque eso evidentemente cambia la percepción para la gente que no está todo el día preocupada de la política o de las elecciones, pero que entró en el switch de que hay voto obligatorio, le suena que hay elecciones y podría creer que tiene que ir a votar. Eso podría inflar los números. Pepe Out decía, por lo menos 2 millones de personas. Carolina Toá ayer destacaba que más de 7 millones de personas han entrado a buscar cuál es su local de votación. O sea, es harta gente la que estaría buscando.
Sí, yo creo que sí va a influir. Yo creo que va a votar más gente de la que estimamos, y en parte porque no se da la información completa. Muchos dicen este domingo hay primarias, pero no se dice una cuestión central que es absolutamente voluntaria. Además, es una primaria subsidiada, porque el comercio va a sufrir efectos respecto de la primaria, en circunstancias que podría ser un día más normal para que la mayoría de la población. Había una carta hoy de Francisco Rego Bauzá muy buena al respecto, que la inmensa mayoría de la población tiene que subordinarse a esa minoría que va a ir a las primarias el domingo. Entonces yo creo que sí va a haber más votos de los que potencialmente podría haber habido en caso de que se hubiera dado la información completa. Alejandro, entremos la idea de las primarias, ¿no? Esta idea de que hay una elección previa a la elección definitiva para resolver al interior de sectores políticos quién es el candidato único, entre comillas. En Chile es relativamente novedosa. ¿Cuándo parte? ¿Por qué parte? ¿Qué te parece como forma? Porque claro, uno piensa en Estados Unidos y van 9 candidatos y se produce una cosa interesante, que es que parten 9 candidatos, al mes van quedando 6 y al mes y medio 4 y al final llegan los que en verdad quieren competir y las primarias se suelen resolver con bastante hay un candidato bien claro como el líder. Aquí ha habido primarias, al menos del 2013 a la fecha. ¿Cuál es tu análisis de la experiencia que ha habido en Chile a propósito de estas elecciones primarias? Yo creo que las primarias existen desde el año 93. En esa ocasión, la continuidad, la concertación, organizó unas primarias voluntarias, autoconvocadas, claro, en que participaron Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz Tagle. Era con padrón controlado, no eran abiertas, eran voluntarias, no eran legales, o sea, tenían una serie de características. Siguieron en 1999, cuando Ricardo Lagos derrotó a Andrés Saldívar. Tuvo mucha más participación, Lagos ganó de manera muy categórica a Andrés Saldívar, y en ese sentido yo la inscribiría también como primaria. Y lo que pasa después es que se intenta en realidad generar una mayor participación ciudadana con las primarias legales, pero por otro lado evitar que alguien se lleve la pelota para la casa, es decir, que tome la decisión por sí mismo, por su popularidad, por su trayectoria política o por la razón que sea. A mí me parece que es una buena idea. Yo al primero que le escuché esta idea en Chile fue a José Piñera. José Piñera, antes incluso de su candidatura el año 93, él decía que hay que solucionar el problema como lo hacen los norteamericanos, de manera transparente, competitiva, a través de primaria y con amplia participación. A partir del 2013 ya estamos en un sistema distinto. A mí me parece que ahí hay una cosa que es media anómala, porque Bachelet ganó lejos, pese a que hubo candidatura alternativa, y la primaria de la derecha en esa ocasión fue absolutamente frustrada. O sea, ganó Pablo Longueira. Él debería haber sido el candidato, no pudo por razones personales. Lo lógico es que hubiera sido Andrea Lamán, que es el que salió segundo, pero se produjo toda una operación para bajarlo y levantar una candidatura alternativa, que en esa ocasión fue la de Evelyn Matei. A mí la del 2017 me parece bastante mejor, porque Sebastián Piñera, que obviamente iba a ganar, estuvo dispuesto a ir a unas primarias, y eso limpió mucho la información y ganó las primarias. Y la segunda candidatura, que es la de José Antonio Kast, también fue muy limpia, porque él dijo, no, yo no soy de esa familia, tengo un proyecto alternativo, y no fue a las primarias y fue con su candidatura hasta el final. Eso es muy sano para la población, y yo creo que se refrendó el 2021 en un doble sentido. Primero, la amplia participación, particularmente en las primarias de la izquierda, con el triunfo de Gabriel Boric y su posterior triunfo presidencial. Y en el caso de la derecha también fue interesante, porque Lavín iba disparado en las encuestas, y en las primeras encuestas ganaba las primarias. Y en las encuestas no públicas, en esas que no podemos conocer, ya se sabía que perdía las primarias. Alejandro, lo comentabas a la pasada a propósito del efecto político en las derechas. ¿Cómo crees que quedan paradas las 3 candidaturas de derecha, Kaiser, José Antonio Kast y Evelyn Matei, dependiendo de los resultados? Pensando que gana Jara, pensando que la candidata va a ser la candidata del Partido Comunista, ¿le favorece a alguien? ¿Debiese llevar un cambio en la estrategia? ¿Debiese forzar
aún más a la unidad o por el contrario le favorece ese escenario la posibilidad de que compitan? ¿Cómo lees el lunes para la derecha? Lo primero es que las tres candidaturas de derecha tienen algún nivel de competitividad. O sea, no son candidaturas como ha existido en otra ocasión, porque uno está muy disparado. Por ejemplo, Piñera-Kast el 2017. Era obvio que Piñera era competitivo y Kast era parte de un proyecto político. Era una situación distinta. Segundo, me parece que los tres se han mantenido en niveles razonables de apoyo. Si es que son verdad las encuestas que han aparecido, entre 6 y 10 Johannes Kaiser, José Antonio Kast en un alza sostenida que lo tendría en torno al 16-20%, y Evelyn Matei, si bien ha bajado, tiene también por ahí en términos de apoyo. ¿Quién se vería beneficiado con un triunfo de Janet Jara, que es el que aparece como más probable en las primarias de la izquierda? Yo creo que no es claro, porque hay dos versiones ahí. Una que se vería más beneficiada a Matei, porque es más competitiva, porque capta más votos de centro izquierda que estarían en problemas para votar por una candidatura comunista o cosas por el estilo. Yo creo que eso tiene parte de verdad y es correcto, y en ese sentido beneficia a la candidata de Chile Vamos. Pero la segunda razón es que José Antonio Kast aparece con más fuerza para enfrentar a un adversario inédito, como es el comunismo. De manera tal que cuál de las dos fórmulas va a primar, no lo podemos saber, y va a depender mucho cómo se lleve la campaña. La gente no se acuerda que en la elección pasada, o no se acuerda muchas veces, que en la elección pasada termina la primaria y gana Sichel sobre Boric 24-21%. Y Kast bastante lejos, y después Kast sube. Eso, que es una reflexión histórica favorable a Kast, hoy día que él aparecería primero en la encuesta, tiene que refrendarla. O sea, él tiene que ser capaz de decir, seguimos adelante. Yo creo que aquí la clave, y esto vale para Kast, vale para Matei, es no obsesionarse con las encuestas. Las encuestas a veces suben, a veces bajan. Como el alza de Kast ha sido más o menos sistemática, no se ha notado. Como la baja de Matei ha sido más o menos claro, tampoco se ha notado. Pero el día que Kast baje un punto, van a decir, tocó techo. El día que Matei sube un punto, van a decir, viste, si ya ahora sí que es la campaña definitiva. Falta mucho, faltan 5 meses sí, 5 meses, y ahí veremos cómo se desenvuelve el proceso. Estamos, queridos amigos, conversando en nuestro Jueves de Historia junto al profesor Alejandro San Francisco, aquí en Nuevas Voces de Agricultura, analizando lo que puede ocurrir en las primarias del oficialismo este fin de semana, votación que es de carácter voluntaria el día domingo. Breve pausa comercial y retomamos esta conversación en este Jueves de Historia. Estamos de regreso en Nuevas Voces de Agricultura, queridos amigos. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía en las distintas frecuencias y señales de Radio Agricultura en esta conversación de Jueves de Historia junto al profesor Alejandro San Francisco, analizando a la luz de la historia lo que puede ocurrir en las primarias de este fin de semana, en que competirán Carolina Toá, Gonzalo Vinter, Janet Jara y Jaime Mulet por transformarse en el candidato o la candidata único del oficialismo, del gobierno. Vamos a saludar a los que nos escriben, por supuesto, por el chat en directo, ahí a fotografías, José Luis González Busto, a César Vega desde Viña del Mar, Punta Arenas presente, nos dice Sergio Montero, saludos para Rodrigo Cobocedo, Alto Cafetería, para Juan López desde Quilpué, Andrea Faúnde, Jorge Eduardo Gutiérrez Sala, Samuel Morán, para Mavivi, saludos también para Catalina Vera, concejala del Partido Republicano por la comuna de Vitacura, gran valor, saludos para Héctor Pasaletti. Gran mujer, Catalina Vera. Saludos para Carmen Gloria Cancino, para nuestra querida Andrea Faúndes, saludos también para don Pablo Marambio, que siempre está ahí compartiendo con nosotros, para Héctor Bruno Ramos Pardo y tantos otros. La invitación, por supuesto, es a ponerle like para que lleguemos cada vez a más personas. También saludos para Gustavo Reyes, que nos escribe por directo. Saludos también para Luis Pérez, que nos está escribiendo por el chat en directo. Y si usted quiere seguirnos, seguir el contenido especial de distintas Nuevas Voces, si quiere conocer las mejores intervenciones de cada capítulo y seguirnos en nuestras redes sociales, usted puede hacerlo en Instagram, en TikTok, en Twitter, hoy día X, y en YouTube, @Voces por Chile, @Voces por Chile, donde pueden seguir el trabajo de muchas nuevas voces que están trabajando por promover las ideas de un Chile grande, de un Chile libre,
por supuesto desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Saludemos a los que hacen posible el programa y retomamos la conversación con Alejandro San Francisco. En Grupo Educar estamos construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Tú puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Grupo Educar, construimos el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Y la Universidad San Sebastián entra al top 6 nacional en investigación, según el ranking Nature Research Leaders 2025. Un logro que consolida un ecosistema científico sólido y dinámico. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y en arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Invitamos a todos los afiliados de Caja 18 a conocer sus beneficios en su cuenta de Facebook. Síguenos en @caja18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Saludos para Hugo Harvey, para Marcelo Guzmán, para Renato Navarro, para Claudio, para Sergio Rivieri y tantos otros, para Pato Monono y tantos otros que ya nos están escribiendo. Don Hugo Harvey. Así es, saludos. Gran historiadora. Saludos para don Hugo también. Alejandro, proyectémonos un poquito, ¿eh? Lunes 30 de junio. Hay ganador de la primaria y con eso ya sé que entramos a la recta final, ya recta final definitiva, aparte la carrera presidencial con todo. ¿Cuál va a ser el escenario político? Primero, ¿cambia mucho el escenario político si es Toa o si es Jara? Primero yo creo que entramos a la penúltima curva, no a la recta todavía. Eso entramos cuando estén inscritos los candidatos. En agosto. Porque se puede bajar uno por la razón que sea, o sea, puede cambiar un candidato. Hay un sector que puede decir, oye, ¿sabéis qué? Levanté por otro, o se fusionan candidaturas, o lo que sea. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que el escenario el lunes es muy relevante y es muy distinto que gane Toa o que gane Jara. Si ganara Toa, es la continuidad bastante clara de lo que ha ocurrido en Chile desde el año 99 en adelante, cuando Ricardo Lagos ganó las primarias de la Concertación, pero con una mayor fuerza del sector de la izquierda. Después eso se mantuvo con Bachelet y en adelante. El cambio grande se produjo el 2021, cuando las primarias fueron divididas. O sea, en la práctica se jugó una primaria de la izquierda, claro, o sea, el Partido Comunista con los partidos del Frente Amplio, y por otro lado uno de la ex Concertación, que no fue resultó, legal, digamos. No resultó. Pero fíjate que lo que podría pasar ahora es que el sector que había crecido, que era el sector Frente Amplio, podría refrendar ese crecimiento o podría perderlo. Podría perderlo en manos del Partido Comunista o en manos de la antigua Concertación, que es el caso de Carolina Toa. Y son dos escenarios muy, muy distintos. De manera que aquí se pueden hacer todo lo que queramos, pero va a depender de lo que pase el domingo. Y hay un último factor que tiene dos condiciones de realización. Uno es cuánta gente vota. Esto vale para el sector, o sea, vale para la candidatura de la izquierda. Si votan 3 millones, es mejor que si votan 2 millones para esa candidatura. Y si vota 1,5 millones, o si vota menos gente que en la última primaria, demuestra no solo un problema, sino que también un fracaso para el gobierno. Ese es el primer escenario. El segundo es la contundencia o características del triunfo de quien gane. De manera que eso puede poner en una mucho mejor posición al candidato de la izquierda respecto de los candidatos de la derecha, de lo que ha ocurrido hasta ahora, en que siempre ha estado ganando o Evelyn Matei o José Antonio Kast, pero no hay un candidato de la izquierda en el primer lugar. Eso podría darse por primera vez el próximo lunes, a partir del próximo lunes, más que el lunes. Alejandro, hay un efecto tardío, pero que es un poco inevitable y que es interesante, que se da acompañado a las elecciones presidenciales, que tiene que ver con la elección parlamentaria que va a haber en noviembre.
Y te lo pregunto porque uno de los riesgos, uno de los análisis que se hacen es, bueno, si Janet Jara llega como una candidata fuerte a la izquierda, no digamos candidata única, porque nunca sabemos si es que va a surgir algún tapado, si es que sectores de la desean apoyar a otra persona, se ha hablado de Mike Nichols, en fin. Pero si llega como la candidata fuerte, podríamos pensar en un partido comunista con importante representación parlamentaria en esa elección de noviembre, si es que ella mantiene un nivel de competitividad cercano a los 20 puntos, a los 25 puntos. Eso sería también inédito desde el punto de vista del Congreso Nacional, de la presencia en el Senado. Podría haber a todo evento un rebaraje del mapa político. El Congreso antes de 1973 tenía una importante presencia comunista, con varios senadores y con muchos diputados, y con resultados que podían ir entre el 15 y el 20%. Piensa tú que en la última elección parlamentaria, o sea, en la de marzo de 1973, Frey fue la primera mayoría, pero la izquierda eligió a dos figuras notables. Uno era Carlos Altamirano y el otro era Volodya Teitelbaum. La derecha tuvo ahí al líder del Partido Nacional, a Sergio Nofre Jarpa. Yo creo que el Partido Comunista puede tener su mejor resultado histórico, que se puede reflejar en dos niveles, Tomás. El primero es efectivamente ampliar la bancada de diputados, ampliar el porcentaje y ampliar la bancada. Y en segundo lugar, obtener eventualmente algún senador, particularmente en la quinta región y quizá en algún otro lugar. Pero obviamente cambia el escenario con una candidatura comunista. No es inédito que haya habido candidaturas comunistas. Sí es inédito que haya una candidatura competitiva comunista. Competitiva en un doble sentido. En haber ganado unas primarias, esa sería la condición el lunes, si es que efectivamente la candidata fuera Janet Jara, y inédito también después del regreso a la democracia. Alejandro, ¿cuán amplio, cuán profundo, cuán arraigado, cuán vigente está el anticomunismo en Chile? Se ha hablado tanto de esto que si compite Jara, va a surgir inmediatamente el anticomunismo. Está jugando un poco a esa carta todos los últimos días, pero con un postureo bastante poco creíble, que yo creo más no va a tener mucho resultado electoral. Pero es como lo que surge, ¿no? Una candidata comunista en primera vuelta, competitiva. Bueno, el anticomunismo. ¿Cómo está el anticomunismo en Chile hoy día? ¿Es transversal? ¿Es profundo? ¿Es mayoritario? Yo creo que el anticomunismo ha existido desde que existe el comunismo. O sea, de hecho, el comienzo del manifiesto del Partido Comunista yo lo encuentro notable. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Es como una sombra, una amenaza, un peligro, y eso está presente. El comienzo del manifiesto comunista es notable. La historia de toda la sociedad existente hasta el presente es la historia de luchas de clases, es decir, es un grito de guerra entre las clases sociales de un mismo país. Y el final del manifiesto comunista también es bien impresionante. Es que los comunistas no ocultan sus verdaderas intenciones, que son la subversión violenta del orden social existente, y el llamado proletarios del mundo unidos. Es decir, obviamente mientras hay comunismo, hay anticomunismo. Ahora, si un discurso se basa exclusivamente en el anticomunismo, es un discurso pobre, pero existe el anticomunismo, ha existido en el siglo XX. Yo el mejor libro que me he leído al respecto es de Marcelo Casals. Me parece que el título es La creación de la amenaza roja. Lo publicó LOM, un muy, muy buen libro. Y yo creo que hay que tenerlo en la cabeza el tema del anticomunismo. Pero ojo, si tú miras los documentos comunistas, entre el 50 y algo y el 73, se definen por lo anti más que por lo pro. O sea, son partidarios de la revolución, son partidarios del socialismo. Pero cuando tú ves la definición, son antiimperialista, antioligárquico y antifeudal. Es decir, contrario a Estados Unidos, contrario a los empresarios y contrario a los dueños de fondos. Claro. De manera que el anti existe para los dos lados. Y si tú miras la campaña del 38, la de Pedro Aguirre Cerda, se forma el Frente Popular. ¿Qué es lo que es el Frente Popular? Es la agrupación de los partidos antifascistas. Es decir, el anti existe en todos lados. Lo que pasa es que muestra la pobreza de una idea si solo te basas en el anti. El anti puede ser una parte del elemento de la batalla electoral, pero no puede cerrarla. Tiene que tener una capacidad propositiva y una capacidad de explicación. El anticomunismo, por si acaso, tiene dos raíces. Yo en esto pienso distinto a lo que explicó Carlos Peña en su columna del domingo. Una, podríamos decir que es de carácter doctrinal o ideológico, pero no toda la gente es doctrinal o ideológica.
el principal rasgo del anticomunismo es su carácter práctico, o sea, que tiene una explicación histórica en el siglo XX, son las dictaduras que se crearon al este del muro de Berlín y antes en la Unión Soviética. En América Latina la más importante de todas es Cuba, y los efectos humanos, las matanzas, y económicos sociales de dichos regímenes. Claro. Yo creo que esos son los dos elementos que conforman el anticomunismo. Si alguien cree que en una campaña anticomunista va a haber un proyecto de futuro o un triunfo electoral, yo creo que está equivocado. Si alguien cree que se puede evadir el elemento anticomunista de una campaña donde la candidatura alternativa es un comunista, yo creo que está equivocado. O sea, hay que buscar los matices y la explicación amplia. Y lo principal para un candidato no es lo malo del candidato al frente, es la capacidad propia de acometer una candidatura exitosa. Alejandro, por supuesto, la próxima semana va a seguir el análisis, pero lamentablemente se nos va acabando el tiempo. Tenemos después, a la vuelta de la pausa, una interesante entrevista con Paula Arret, que es directora ejecutiva de la ONG Canal. Estamos conversando de educación gracias al apoyo del Grupo Educar, la Fundación Irarrázaval, pero por supuesto no nos podemos ir sin la recomendación de libro de cada jueves de historia. Yo creo que un aporte del programa es hablar de educación, es una de las cosas que se necesita en Chile y al mayor nivel posible. Primero, un libro que no es la recomendación de la semana, pero yo siempre traigo dos porque hago un poco de trampa con la recomendación. Entonces, fíjense este libro, El Partido Comunista de Chile y la experiencia del gobierno de la nueva mayoría 2014-2018. Esto es un libro editado por Daniel Núñez, el parlamentario del Partido Comunista. Yo creo que es un muy buen libro para conocer lo que ellos piensan respecto de su gobierno, con un excelente artículo histórico, como suele ser, de Rolando Álvarez. Tiene otro de Daniel Núñez, pero además tiene uno de Janet Jara, es decir, la candidata actual, que termina hablando sobre la AFP, pero dependiendo si ella gana lo podemos ver la próxima semana. La recomendación de la semana es un libro de un ex comunista que explica aquí la historia. Sergio Muñoz Riveros, En busca de tierra firme, que es una entrevista de Paula Codú, de Ediciones El Mercurio, a el gran intelectual que es Sergio Muñoz Riveros, y yo creo que es un libro que vale la pena leer por lo que es su experiencia de vida, por lo que es el tiempo histórico que le tocó vivir y por la capacidad de analizar la realidad. Yo creo que en ese sentido es un muy buen libro. Sergio Muñoz Riveros, a quien invitaremos, por supuesto, a Historia, Libros y Banderas. En busca de tierra firme, entonces, de Sergio Muñoz Riveros, una entrevista a Paula Codú, la recomendación de Alejandro San Francisco para este jueves de historia. Agradecemos, profesor. Una cosa muy breve que me preguntan, me mandan de repente, la recomendación del libro habitual es en Instagram, @San Francisco Alejandro, para quienes estén interesados en recomendaciones. Hay libros todos los días. Todos los días, efectivamente. Pausa comercial, queridos amigos. A la vuelta, como les comentábamos, vamos a tener una conversación sobre educación. Va a estar con nosotros Paula Arret, directora ejecutiva de ONG Canales, y vamos a estar conversando del reconocimiento profe técnico profesional que destaca el compromiso docente que transforma vidas y abre oportunidades a jóvenes estudiantes técnico profesionales. Hacemos la breve pausa comercial y retomamos acá en Nuevas Voces. Estamos de regreso, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, y como les habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, vamos a estar conversando de educación, como lo hemos estado haciendo prácticamente cada 2 semanas, gracias al apoyo del Grupo Educar y de la Fundación Irarrázaval. Ya está conectada con nosotros Paula Arret, quien es directora ejecutiva de la ONG Canales. Paula, bienvenida a Agricultura, ¿cómo estás? Hola Tomás, muy buenas tardes ya, gracias por la invitación a este espacio. Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a conversar de un tema muy interesante. Hemos estado relevando durante el año el trabajo, ¿no? Las buenas iniciativas que existen en torno a la educación en Chile y en particular a la educación técnico-profesional. Y ustedes de la ONG Canales impulsan el reconocimiento Profe TP. Cuéntanos un poco primero de qué se trata este reconocimiento, cuándo surge, por qué surge la idea de valorar especialmente a los profesores que están en el mundo técnico-profesional. Cuéntanos un poquito la historia. Te cuento, Tomás. Bueno, como me presentaste, yo soy directora ejecutiva de ONG Canales, una organización que nace en el sur de Chile, como se dice acá en Puerto Montt, nacidos y criados en Puerto Montt, alojados en la región de los lagos, y desde aquí hemos ido creciendo orgánicamente hacia el norte y hacia el sur también.
Y cuando ONG Canales cumple 10 años, dijimos, bueno, ¿cómo lo celebramos? Y con el equipo y con nuestro directorio también nació la idea de poder reconocer a los profes, a los docentes, que hoy día están dejando huella y que están generando un impacto, ¿cierto? No solo en las comunidades educativas, sino que también trasciende a las familias de cada estudiante. Y es ahí donde nace el reconocimiento TP, que, como lo dice su nombre, es reconocer y contar estas historias inspiradoras que salgan del aula, que salgan de la comunidad educativa y que se puedan contar, ¿cierto? Como buenas prácticas y como buenas noticias que están sucediendo hoy día en la educación media técnico profesional. Cuéntanos, Paula, ¿cómo se postula o cómo se reconoce? ¿Cómo una persona que nos está escuchando puede decir, oye, fíjate, yo tengo un profesor que creo que vale la pena reconocer, yo tuve un profesor, mi hijo tiene un profesor? ¿Cómo ustedes han hecho este proceso? ¿Cómo hacen la selección? ¿Cómo van llegando a tantos profesores, a tantos docentes que a lo largo y ancho de Chile hacen una pega muchas veces secreta, para callado, pero que es tremendamente valiosa para el futuro de tantos jóvenes? Mira, ha sido un trabajo bien minucioso. Nosotras ya la tercera versión del reconocimiento ProfeTP. La primera fue el año 2022, la segunda fue el año 2023, el año pasado tuvimos una pausa y este año volvimos con todo. Y hay dos categorías en el fondo. Te puedes nominar tú como docente, ingresas a la página www.profetp.cl y ahí hay dos banners. Entonces tú dices, ok, llevo 4 años de trayectoria, hago clase en alguna de las 35 especialidades que tiene la educación técnica, creo que lo que estoy haciendo bien, estoy generando impacto, me postulo. Pero como tú bien lo dices, también puede haber algún estudiante, algún par, algún colega, algún directivo, alguna organización que conozca a este docente que está generando impacto y lo nomine. Hasta el día de hoy, y quizás acá mi equipo de comunicaciones me va a retar, pero estamos muy contentos porque ya llevamos más de 100 docentes postulados y más de 400 nominaciones, los que nos tiene muy, muy contentos porque finalmente parte de este reconocimiento tiene que ver con movilizar y poner en el centro de la conversación la educación media técnico profesional. Estamos conversando con Paula Riet, directora ejecutiva de la ONG Canales, que además partió ahí en la región de Los Lagos, en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 96.9 FM en Agricultura y por supuesto también en las plataformas digitales de la radio. Te hago una pregunta para los que nos están escuchando. ¿Cómo evaluar? ¿Qué evalúan? ¿Cuáles son las habilidades, los atributos, las características, las competencias que ustedes evalúan a la hora de calificar a un buen docente, a un profesor que sea merecedor del reconocimiento de ProfeTP? O sea, ¿qué es lo que marca la clave, digamos, de un buen profesor en la educación media técnico profesional? Mira, los aspectos a evaluar en esta edición son principalmente el diseño y la implementación de estrategias de innovación en el aula, ¿cierto? Que fortalezcan las habilidades socioemocionales de los y las estudiantes. La alternancia formativa, la vinculación también que el docente que tiene la capacidad para articular con otros actores del sistema de la educación técnica. Y por supuesto su especialización, ¿cierto? Esas son como las 3 áreas que hoy día en esta versión estamos evaluando. Cuéntame, Paula, una pregunta que cae de cajón. ¿Y en qué consiste el reconocimiento? Evidentemente hay un reconocimiento moral, en fin. ¿En qué consiste, qué gana, digamos, un profesor que es reconocido, un docente que es reconocido por la ONG Canales con el reconocimiento ProfeTP? Sí, mira, los premios están muy, muy buenos y son atractivos. Tú postulas, ¿cierto? Hay un proceso de selección interna en ONG Canales, luego un jurado experto que la próxima semana vamos a publicar sus nombres, toma la decisión de cuáles son estos 5 finalistas. Los 5 finalistas nosotros los vamos a publicar en el mes de agosto, que es el mes de la educación técnica profesional, y se premian 3 docentes el 14 de octubre en el Teatro del Lago de Frutillar, que hoy día es el escenario más importante, no solo del sur de Chile, creo yo, que está emplazado en el lago Yanquihue. Y tenemos la primera categoría, que es efectivamente para el docente o la docente 2025, que son 2 millones de pesos, un computador portátil y una beca de inglés otorgada por English UC. Los otros 2 llevan un reconocimiento al docente inspirador, que son 500.000 pesos y un computador. Además de todo esto,
los 3 finalistas tienen la experiencia de viajar al sur de Chile, de alojarse en la ciudad de Puerto Varas, de recibir algunas capacitaciones. Entonces, no solo es la premiación, que en sí es muy atractiva también para que todos puedan postular, sino que es la experiencia también de poder compartir en el escenario del Teatro del Lago. Está claro, entonces el premio es bastante atractivo y además lo más bonito, digamos, estar en la premiación, que entiendo es el 14 de octubre, y además en el Teatro del Lago de Frutillar, que es una maravilla ahí en la región de los lagos. Tengo una pregunta, Tomás, Paula, a propósito de la educación media técnico profesional. Lo hemos conversado acá, hemos estado conversando con distintas instituciones, fundaciones, en fin, que están trabajando por la educación media técnico profesional y por el futuro de nuestros niños. Y le he hecho esta pregunta a casi todos o todos los directores ejecutivos de fundaciones con los que hemos conversado. Y les digo, oye, si ustedes tuviesen que avanzar, proyectar en 10 años más, en 20 años más y mirar hacia atrás en el trabajo de sus instituciones, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría lograr para sentirse satisfechos en 10, en 20, en 15 años más? Que ustedes digan, ¿sabéis qué? Hicimos la pega, la ONG Canales cumplió su propósito, aportamos nuestro granito de arena. ¿Qué es lo que a ti en el fondo te motiva a estar dedicándole tiempo, como otras instituciones, a la educación media técnico profesional y en particular a reconocer a los docentes? Mira, si bien nuestro quehacer tiene que ver, ¿cierto?, con la vinculación del liceo y la empresa y poder generar oportunidades para los estudiantes que cursan las especialidades hoy día técnicas, yo creo que la misión más importante hoy día de Canales es poder promover la cultura de valorización de la educación técnica en nuestro país. Ya hoy día entendemos que los técnicos son el motor del desarrollo de nuestro país y ahí nosotros tenemos una misión fundamental. Independiente de todos los convenios que podamos hacer, de las acciones que realicemos día a día, si no promovemos, si no sociabilizamos la importancia que tiene la educación técnica, creo que la misión de Canales no se logre. Y ojalá que cuando miremos en 10 años más, digamos, efectivamente, o sea, el porcentaje de estudiantes que hoy día es de 30% aproximadamente que escoge esta especialidad ya no es 30, es el 50, las remuneraciones hoy día son más atractivas para los técnicos, quizás hoy día la prioridad para los estudiantes no es solo la universidad, sino que seguir una carrera técnica. Yo creo que ahí la misión de Canales se cumple absolutamente. Paula Riet, directora ejecutiva de ONG Canales, te agradecemos esta conversación aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura, promoviendo y dándonos a conocer el reconocimiento Profe TP, que es un homenaje que hace Canales a los docentes de la educación media técnico profesional del país. Usted puede postular a través del sitio web www.profetp.cl y el plazo es hasta el domingo 6 de julio. Puede hacerlo usted mismo, muy bien lo dijo, y además, si usted tiene un colega, si usted tiene un profesor y es alumno, si usted como papá conoció, como apoderado, conoció algún profesor que cree que vale la pena reconocer, puede hacerlo ahí en www.profetp.cl. Paula, Tomás, cuéntame. Se me quedó algo. Cuéntame. Aparte de los 3 finalistas y los 3 premios, tenemos la nominación Premio Impacto, que es una votación popular que podemos hacer todos cuando ya tengamos en el link www.profetp.cl y es una mención aparte de los premios que yo te mencionaba. Perfecto. Entonces, hay premios múltiples y diversos, queridos amigos. Exacto. Para los que quieran participar. Paula, te agradezco mucho la conversación. Un abrazo a la región de los lagos. ¿Está lloviendo por allá o no? Siempre, me imagino. Saludos a Puerto Montt y a la región de los lagos, un abrazo a la distancia, gracias por acompañarnos, Paula. Gracias, Tomás, gracias a la radio. Con eso vamos terminando nuestro programa, queridos amigos, les agradecemos muchísimos su sintonía. Nos pregunta Héctor Díaz, ¿se puede postular todavía? Sí, es hasta el 6 de julio. Se hace en www.profetp.cl, querido Héctor, así que ahí para que los que quieran participar. Con eso cerramos nuestro programa. Mañana viernes terminamos la semana aquí en Nuevas Voces de Agricultura. La invitación es a que se queden en Deportes, por supuesto, que viene a continuación. Y nosotros nos encontramos mañana. Un abrazo, que estén bien. Chau.